Pero bueno, para situar al que esté perdidísimo, ¿qué es AlphaFold 2? ¿Qué hace? ¿De qué va esto? Vale, venga, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver un poco con cómo funcionan los seres vivos, más bien. Hoy estamos en un directo de estos especiales, de los que me hace bastante ilusión, porque hoy tenemos un invitado que nos va a aportar pues bastante, nos va a contar cositas. Directamente voy a presentarle, se llama Carlos Outeiral. Eres experto... ¿Dónde te ubico? Bueno, experto es una palabra muy difícil, Ya lo pero sé. bueno, algo sé de proteínas y de bioinformática y bueno, he venido aquí a hablar un poco de AlphaFold, que es una cosa que he tenido en la cabeza los últimos 8 meses y bueno, ahora que ha salido y que han hecho esa cosa, pues con ganas de hablar sobre ella. Genial. O sea, para que te ubique la gente, tú estás actualmente preparando tu doctorado en la Universidad de Oxford, Sí, en un grupo sobre biología estructural, no sé cómo se llama el campo exactamente. Exacto, sí. Bueno, es que tengo una historia un poco extraña. Yo soy químico, yo estudié química aquí en Oviedo, yo soy de Gijón, en Asturias, y estudié química, y a mí es que todo esto de mezclar cosas en botecitos y ir con la bata blanca nunca se me dio muy bien. Era mucho más que hacer cosas, rompía cosas en el laboratorio, ¿no? Vale. Entonces, cambié un poco de campo, y de una cosa llevo a la otra cosa llevo a la otra, y me encontré haciendo un doctorado en estadística, que es lo que estoy haciendo ahora. Vale. Entonces, en 6 meses, si Dios lo quiere, seré doctor en estadística por la Universidad de Oxford. Wow. Si Dios lo quiere. Pues yo en este caso, a ti te conocí, te ubiqué por esto mismo, ¿no? Por lo que venimos a hablar hoy, que es el tema de AlphaFold 2. Porque, bueno, hace ya unos meses yo en el canal de YouTube, cuando salió la noticia, ¿no? La famosa competición de CASP 14, de repente salen los resultados de este sistema que es espectacular. Pues yo preparé un vídeo y a partir de ahí, pues he seguido... cómo ha sido la evolución de todo esto. Y ha sido hace un par de semanas, que ha salido el paper por fin oficial en Nature y también ha salido el código. Entonces, a raíz de eso, pues tú hiciste un artículo que recomiendo a todo el mundo leerlo. Creo que lo he recomendado 500 veces y la recomiendo una vez más, porque es de los artículos más completos que he visto, pues eso, ¿no? Desglosando todo lo que es el sistema de AlphaFold. Además, has podido probarlo, porque por suerte ha sido un sistema que han sacado público y luego esto lo podemos comentar también. Lo has probado, has podido ver en qué cosas fallan, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Tienes unas reflexiones también interesantes sobre la propia investigación que ha hecho DeepMind frente a lo que sería la universidad. Entonces, claro, fue ese momento en el que vi que teníamos la oportunidad de poder estar charlando y me parece muy guay. Pero bueno, para situar al que esté perdidísimo, ¿qué es AlphaFold 2? ¿Qué hace? ¿De qué va esto? Vale, venga, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver un poco con... es una pregunta más bien de cómo funcionan los seres vivos, más bien, ¿no? AlphaFold ha resuelto una pieza muy pequeñita, pero muy importante, del problema de cómo funcionamos como seres humanos, cómo hacemos todas las cosas que hacemos en biología. Entonces, esto todo se reduce a el problema de la estructura que tienen las proteínas, que es así como un poco abstracto, pero realmente es muy sencillo. Por poner un ejemplo, yo sé que cuando le hablo a la gente de proteínas, todo el mundo piensa un poco en batidos de proteínas y en lo que lleva las comidas, sí, y lo que es lo que tengo que comer para mazarme al gimnasio. Pues realmente es muy similar, ¿no? Tú cuando comes proteínas, la carne, la leche, los huevos, tu cuerpo lo procesa y hace unas pequeñas, bueno, lo reduce a unas piezas constituyentes que son como piezas de Lego, y con eso construye la maquinaria que hace funcionar tu cuerpo. Entonces, si piensas en músculos, por ejemplo, tus músculos tienen fibras, y esas fibras lo que tienen son pequeñas cabecitas de proteínas que son como muelles y que te permiten que cuando tú tiras, pues esos muelles se apretan y mueven objetos. Pero eso es un ejemplo. Entonces, tú puedes ir por todo tu cuerpo, tú puedes ir a una parte de tu cuerpo, algo que tú haces, y todo ahí siempre hay una proteína. Tus uñas, por ejemplo, están hechas de proteína, queratina. Tu pelo también está hecho de proteína. En tus ojos lo que hay son proteínas que capturan la luz y que crean una señal eléctrica que le pasan a tu cerebro y dicen, bueno, esto es rojo, esto es verde, esto es amarillo. En tu corazón hay un montón de canales iónicos que hacen que no sé qué pase, que no sé cuánto más pase, tu cerebro, las neuronas, todo tiene que ver con proteínas. Y hacen todo tipo de cosas. Entonces puedes ir desde las proteínas que hay en la leche, que tú ves, pues están en un líquido, ¿no? O sea, son solubles, a las proteínas de tus uñas, que son lo más insoluble que hay, lo más resistente que hay, o tus huesos, o por todas partes. Lo que hace todo eso diferente es que esas pequeñas piezas de Lego pues montan máquinas completamente distintas. Y he ahí el gran problema, que es que entender exactamente cuáles son esos, digamos, conjuntos de piezas, cómo es la arquitectura de todas ellas, es un problema que ha estado maravillando a los científicos por 60 años. Entonces siempre todo el mundo cuenta la historia que en 1958, creo, por ahí más o menos, los científicos encontraron por primera vez la estructura de una proteína, que fue mioglobina. Y entonces ellos lo que vieron ahí, ellos estaban esperando ver algo muy sencillito, ¿no? Como tú piensas que el agua es H2O, entonces es un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, es muy sencillo.
sencillito, pues ellos pensaban que cuando mirasen a la mioglobina iban a encontrar exactamente lo mismo. Lo que encontraron es que eso era, pues básicamente como cuando tú tienes los auriculares en tu bolsillo, los sacas y está todo ahí uno metido con otro, pues eso es exactamente lo que son las proteínas también. Entonces, por los últimos 60 años, la gente ha tratado de entender qué es lo que hace que todas estas cosas se pongan así, y no lo sabían. Y ha habido esta competición de la que hablabas antes, que se llama CASP, en la cual, pues, digamos que hacían como un test a ciegas, ¿no? Unos cuantos científicos cogían proteínas, determinaban su estructura usando métodos químicos y se la daban a los informáticos. Y decían, bueno, a ver qué predecís. Y comparaban una y otra, y los últimos, creo que son 20 y pico años, la gente ha estado tratando de hacerlo, y lo que ha pasado es que no funcionaba nada bien. Salvo que el año pasado, en noviembre, vino Google DeepMind, sacaron su modelo, y resulta que predijeron casi todo lo que había ahí bien, y no solo bien, sino que infinitamente mejor que el segundo mejor de la competición. Nada, eso, estabas comentando el tema de sí, ¿no? De la competición de CASP, que al final es eso, el coger pues a grupos de investigación y decirle, oye, tenemos este problema que es importantísimo porque necesitamos saber cuál es la estructura tridimensional de las proteínas, porque de ella pues podemos derivar cuáles son sus funciones dentro del cuerpo humano. Y entonces en este caso pues se le hace pues una competición que yo creo que, además tú conocerás también del mundo del Machine Learning, se parece bastante a lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es ese juego de, vale, vamos a coger unas cuantas proteínas, y unas cuantas son unas muchas que están en el Protein Data Bank, y vamos a hacer, pues te doy el input y tú tienes que darme el listado de output y luego comparamos, ¿no? Y vemos cuál es el mejor resultado. La noticia aquí fue que de repente se presenta esta gente de DeepMind, que no es un laboratorio en sí mismo de biología molecular o de biología de lo que sea, y con eso directamente pues de repente lo petan. Creo que es la segunda ocasión que se presentan, ¿no? Se presentaron en el CASP 13, quedaron en buena posición, y ahora con AlphaFold 2 pues ha sido una locura. Sí, yo creo, bueno, en CASP 13, si recuerdo bien, ellos se presentaron y ganaron, pero ganaron un poco pues como en la liga de fútbol, ¿no? Uno es un poquito mejor que el segundo mejor, pero claro, mucho. Y ganaron, y fue como un poco su primer intento en ello. Pero luego ahora se han presentado un año después, han como dado más recursos a su equipo, han contratado a más gente y todo lo demás. Y entonces ahí sí que ya han ganado, pero es que ha sido como si coges un equipo de primera división y los pones a jugar contra pues los alevines del colegio de aquel lado. Es decir, o sea, es que ha sido una, yo qué sé, 100-1 o algo así en goles, sí. Si lo pudiésemos así, ¿no? Entonces eso es lo que, de verdad, lo que yo encontré más interesante, porque, bueno, que alguien iba a resolver el problema, pues esperamos que todo el mundo esperaba que se resolviese algún día, ¿no? Quizás, como siempre decimos en ciencia, bueno, sí, de aquí en 10 años más o menos. O sea, de repente ellos han llegado y lo han hecho, o sea, años luz que el segundo mejor, que aún así era ya un grupo bien grande de pues no sé si 10 personas y con un montón de dinero en Seattle, en Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, lo han hecho bien, Pero mi pregunta sería, ¿tú crees que se seguirá haciendo la competición? Es decir, no han llegado ya a un nivel, porque yo me suena que salía como el organizador de la competición diciendo esto, ¿no? De, se han pasado el juego, ya está. Ya aquí, pues, no tenemos proteína, porque incluso en algún caso me suena haber leído que las predicciones del propio AlphaFold corregían algunas estructuras que estaban en el Protein Data Bank. Entonces, ¿habrá un CASP 15? Pues yo creo que sí lo va a haber. Y vale. La razón es que, bueno, todas estas cosas siempre tienen sus problemas, ¿no? Y AlphaFold tiene un problema, que es que ellos asumen que las proteínas están solas, ¿no? O sea, tú coges una proteína y está sola. Pero en realidad, en el cuerpo humano, las proteínas casi nunca están solas. Tú, cuando en tus músculos tienes una proteína pegada a otra, pegada a otra, pegada a otra, pegada a otra, y así. Y precisamente cómo esas dos proteínas se juntan es muy importante para entender muchas cosas. Mecanismos en la célula, cáncer, por ejemplo, un montón de cosas en cáncer tienen que ver con una proteína que llega y le dice algo a otra, y esa otra se va a otra. Entonces, AlphaFold eso lo hace muy mal. Se le da hasta donde yo sé, de momento, por lo que hemos podido mirar, no consigue predecir cómo dos proteínas hablan. Entonces, eso sí es un problema muy interesante. Ahora sí, si lo que queremos es el problema de cómo una sola proteína, cómo adopta su estructura, entonces eso me temo que ya quizás no es interesante. En muchos casos, vamos. Vale, y para este problema que planteas de varias proteínas interactuando, ¿tenemos datos? Poquitos. Vale. Con lo cual, claro, es complicado montar esa competición y sobre todo que una empresa como DeepMind, que al final se tiene que nutrir de toda esta base de datos, pues lo haga bien. Sí, es un poco... yo recuerdo en CASP, di una charla de Mesa Savis, que es el CEO de DeepMind, y a mí me como que dolió un poquito, ¿no? Que él decía, bueno, es que este es el problema perfecto para Machine Learning, ¿no? Porque es un problema bien definido, que está muy claro, es decir, tú si quieres escribir una loss function para este problema está clarísimo, ¿no? Coges los átomos y cuál es la distancia que hay entre ellos. Una
cantidad de datos enormes, 180.000 estructuras depositadas en el Protein Data Bank, que ellos pueden procesar y utilizar para entrenar a sus algoritmos. Y lo más importante de todo, un ejercicio clarísimo donde ellos pueden ir y probar sus cosas. Eso es como ImageNet, que había, no sé si lo sigue habiendo, pero lo había en los años 2000. Sí. Pues esto está ahí también y es una manera de asegurarse que no hay overfitting. O sea, ellos tienen sus datos y con unos datos que no han sido capaces de ver de ninguna manera, pues a ver cómo funciona. Entonces, claro, visto así, es sorprendente que a nadie se le hubiese ocurrido aplicar Machine Learning de esta manera hasta ahora, ¿no? Sí. O sea, una cosa que leí en tu artículo y me gustó, es que comentabas que al final, incluso ahora que han depelado, ¿no? Se abre la cortina y vemos cuál es la arquitectura, por fin sale el paper y es como, vale, a ver cómo han conseguido estos resultados tan impresionantes. Y en realidad el sistema no ofrece nada excesivamente innovador. En realidad lo que han cogido es la tecnología de DeepMind, que han ido desarrollando realmente casi el propio equipo de Google, porque al final todo el tema de los transformers y los grandes modelos vienen de sus laboratorios, y han juntado todas las piezas, han hecho un Frankenstein de buenas ideas del campo del Deep Learning, las han metido ahí y más o menos ha funcionado, ¿no? Y además con la potencia de computación que tiene esta gente que les permite ser ágiles a la hora de experimentar y tal. Entonces, claro, no es tan innovador en su arquitectura. Tiene ideas muy bonitas. Podemos hablar sobre ello luego más tarde, sí, si quieres. Y algunas cosas que sí que veo belleza y veo mucha inteligencia en ellas. Pero, o sea, si nos sentamos a pensar un poco, las arquitecturas en general, todos son ingredientes que ya existían y que se han puesto quizás de manera armoniosa e inteligente, pero muchas de las cosas ya existían. También creo que es súper importante lo que dices de los recursos de cómputo, ¿no? Porque si uno se pone a bucear un poco en las 40 páginas que ellos han publicado, tú puedes ver que hay muchas cosas ahí que, bueno, ¿y por qué? ¿No? Empiezas a preguntar y dices, bueno, ¿y por qué aquí utilizas gated attention y aquí solamente utilizas atención normal? ¿Por qué aquí haces esto y aquí haces lo otro? ¿Por qué este número? ¿Por qué no sé qué? O sea, hay muchas cosas que huelen a optimizaciones, ¿no? Sí. De que han probado 20 modelos distintos para esta cosa y el que ha salido ha salido. Claro, yo si eso lo tuviese que hacer, pues digo, bueno, pues miro aquí el reloj y digo, bueno, pues en un mes tengo un modelo y podemos hablar. Pero claro, es que mientras yo estoy esperando un mes a que eso entrene, ellos de aquí a mañana ya tienen 20 entrenados. Claro. Entonces, eso es muy importante. Al final, bueno, aparte de recursos para entrenar 20 modelos, tener 30 personas que pueden estar probando las mismas cosas que yo estoy pensando en un día. Correcto. Y además yo creo que una de las cosas que también tiene DeepMind, me imagino, es el expertise tendrán súper optimizado el propio proceso de, venga, vamos a crear una arquitectura, desplegarla, entrenar, pim, pam, y montar como muchos sistemas en paralelos, y eso lo tienen ya seguramente todo muy automatizado. Entonces, claro, es la empresa que ya se dedica a hacer inteligencia artificial, y en parte es interesante, ¿no? Que se estén dedicando un poco a enfocarse a estos problemas tan fundamentales de la ciencia, ¿no? A ver dónde pondrán el ojo, en qué otros problemas los irán colocando. Yo te quería preguntar cómo lo percibes, ¿no? Para empezar, si te esperabas que fueran a liberar todo, si que fueran a liberar el código, como pasó con AlphaFold 1, que en este caso se estaba discutiendo, ¿no? Funciona tan bien que a lo mejor se lo quedan. Honestamente, yo de verdad pensaba, hasta el momento en el que vi el GitHub con el código, yo pensaba que no lo iban a liberar entero. O que iban a decir, bueno, sí, pues lo liberamos, pero no ponemos los parámetros del modelo. O claro, lo liberamos, pero quitamos esta parte que es fundamental para hacerlo funcionar. O sea, no porque yo piense que son mala gente o otra cosa, sino porque lo hicieron para el AlphaFold 1, ¿no? Que era muchísimo peor que AlphaFold 2. Claro. En AlphaFold 1 ellos publicaron el código, ellos publicaron todo lo que sea, digamos, el modelo en sí, ¿no? Pero no publicaron un script que ellos tienen, que lo que hace es coger la estructura de la proteína y genera todo lo que necesitas para entrenarlo. Claro. Y yo recuerdo, cuando ellos lo publicaron, yo me pasé, pues igual 2 semanas tratando de hacer la ingeniería inversa, ¿no? A ver si lo hago. Y no salía. Y sé que igual que lo probé yo, probó mucha otra gente y no lo consiguieron. Me imagino que al final hasta que alguien compartiera un script, ¿no? En internet diciendo, mira, esto es lo que hace falta. Es que si fuese posible, ¿no? O sea, pues 100 personas trabajando en este campo, 100 intentándolo, pues algunos lo hubiese tenido que ocurrir. Claro. Pero si no hay un GitHub que dice AlphaFold hackeado, no sé qué, pues es que probablemente no se puede. Y en este caso, tú si has podido descargarte AlphaFold 2, me imagino que sería una mañana ahí del ordenador descargando cosas, porque creo que son... Descomprimido, ¿cuánto pesa el modelo y los datos? El modelo no es muy grande, el modelo son unos cuantos gigas,
pero tiene unas bases de datos que necesitas consultar para construir, se llaman alineamientos de secuencias, que podemos charlar sobre eso más tarde, pero eso ocupa como entre 2,5 teras y 3 teras. Vale. Vamos, que no te lo bajes en tu portátil. Claro, exacto. Y tú has podido tener la suerte, pues, de probarlo, ¿no? Y un poco, además, me imagino que dentro, aplicado a tu propia investigación. Se han portado mucho, en mi opinión se han portado, porque lo que han hecho ellos es, básicamente lo han diseminado como una imagen de Docker. Entonces, si tú tienes un ordenador donde puedes utilizar Docker, te lo bajas, generas la imagen y yo diría, vamos, en 1 hora o 2 está funcionando y generando cosas. ¿Y qué te has encontrado con AlphaFold 2? ¿Es tan bueno como parecía? Es mejor, yo estoy sorprendido. O sea, de momento, es de verdad que es impresionante lo bien que funciona. Te podría enseñar ejemplos, ¿no? Yo creo que enseñé en mi blog, que yo dije, bueno, pues esto es lo que ellos han dicho, voy a ver si consigo ahí un poco romper AlphaFold, ponerle cosas que no haga bien. Por ejemplo, yo probé a meterle un anticuerpo, ¿no? Vale. Las proteínas de los anticuerpos son muy difíciles de predecir porque mutan un montón. Entonces, muchas de las hipótesis que tiene AlphaFold para funcionar no se cumplen tan bien. Y aún así, la verdad es que lo predice mejor que otros modelos que la gente ha desarrollado para hacer anticuerpos. Entonces, está claro que está muy bien. Otra cosa que yo probé son lo que se llaman proteínas diseñadas, ¿no? Que estos son, es una cosa un poco reciente en la cual alguien trata de diseñar una proteína que vaya a tener una función en particular. Y esto lo que tiene es que como alguien se las ha inventado, tampoco funcionan las hipótesis que tiene AlphaFold, que miran a la evolución y a ratios de mutación y cosas así. Y también, bueno, no era perfecto, pero sí que funcionaba muchísimo mejor que cualquier otra cosa que haya. Otra cosa muy interesante, pues ellos han publicado una base de datos ahora. Han cogido todas las proteínas humanas y de ratón y de unos cuantos organismos modelo y han predecido todas las estructuras. Y ahora hay gente que ha estado mirando estas estructuras y ha dicho, anda, pues si han predecido esto que no sabíamos del todo. Esto tiene que ver, por ejemplo, desorden, ¿no? Que es una propiedad de algunas proteínas que no tienen estructura fija. Y se ha dado cuenta la gente que es mejor AlphaFold a predecir ese desorden que lo que teníamos hasta ahora. Entonces, qué fuerte. Qué fuerte. Yo lo que sí te puedo decir es, después de los 8 meses, yo estaba pensando, bueno, a ver qué vamos a criticarle a AlphaFold, ¿no? Porque tenemos que criticar a AlphaFold para poder seguir trabajando en ello. Y yo lo he intentado mucho, pero aún así, salvo esa historia de interacciones entre proteínas, en general, no se les puede decir nada. Eso es interesante, o sea, es interesante porque al final, pues yo, por ejemplo, que en el canal me dedico a hablar mucho de inteligencia artificial, es como que estamos empezando a ver los primeros grandes pasos de estas herramientas, ¿no? Al final lo que ha hecho DeepMind ha sido ir con su expertise, con sus herramientas a un problema concreto y solucionarlo. Y ya vemos que además un poco yo creo que la ambición de DeepMind como empresa es sacar incluso herramientas más generales que podamos aplicar a muchos problemas, ¿no? Comentabas tú en tu propio artículo que a lo mejor en un futuro AlphaFold 3 funciona con el nuevo modelo Perceiver que están ahora anunciando, que es como más general, porque ya no ni siquiera toma assumptions del propio tipo de datos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y es muy interesante traer a alguien que sabe del tema y que nos confirme que efectivamente la cosa funciona. O sea, ¿dónde podría fallar el hecho de que una predicción sea incorrecta? ¿Dónde podría estar la deficiencia? ¿En el hecho de que a lo mejor en el dataset no hay tanta representación de, pues, por ejemplo, anticuerpos, ¿no? Que comentaba, o qué podría ser? Bueno, ¿por qué no te muestro los ingredientes? Esto es UniProt, que es una base de datos de proteínas. Tiene las secuencias de básicamente todas las proteínas que se conocen. Entonces tú puedes venir aquí y dices, bueno, pues quiero estudiar la proteína X. En este caso vamos a poner P53, que es una proteína que se llama el guardián del genoma y que tiene muchas implicaciones en cáncer. Porque básicamente... Wow. Sí, claro, es un nombre así muy grande. Suena muy épico, ¿eh? Suena súper épico. Y la razón por la que se llama así es porque es una proteína que básicamente protege a tus células para que no se vuelvan cancerígenas. Entonces, esta es muy interesante porque tiene mucho que ver con oncología y cosas así y desarrollo de fármacos para tratar de curar el cáncer. Entonces, tú literalmente pones el nombre de tu proteína aquí, ¿no? Y entonces te salen, pues, un montón de cosas. Aquí tú puedes mirar, pues, para Homo sapiens, por ejemplo, que es la que vamos a mirar ahora, pero también tienes, pues, para ratón, para rata, para perro, para un mono aquí, para cerdo, para lo que sea, ¿vale? Entonces aquí tienes un montón de información sobre ella. Pero básicamente tú puedes entrar aquí a la secuencia y te da la secuencia. Esto, vale, digamos, es la receta de tu proteína, ¿no? Si yo quisiese hacer esta proteína, lo único que tengo que hacer es conectar todas estas piezas de luego. Entonces, AlphaFold, ellos dicen, o se suele decir, que predice las proteínas basadas en la secuencia, pero no es 100% cierto. Ellos cogen la secuencia y lo que hacen después es construir lo que se llama un alineamiento. Vale. Entonces, esto es realmente bastante sencillo, ¿no? Entonces uno se puede descargar la secuencia y entonces tú ahora lo llevas
a un buscador de secuencias de proteínas. Entonces hay un montón de bases de datos en internet. Esto, por ejemplo, es BLAST, que es el más sencillo de usar. Entonces yo aquí he hecho la búsqueda antes porque llevo un ratito, pero lo que he hecho es ha ido a un montón de bases de datos y he tratado de encontrarme cosas similares por todos los organismos que tienen las bases de datos. Entonces aquí tenemos una proteína de gorilas. Vamos, de todo, de todo. Básicamente lo que tienes es, te ponen la secuencia ahí, junto a un montón de secuencias que se parecen y te va diciendo qué es lo que cambia. ¿A que este cacho de la proteína muta mucho? Bueno, pues entonces eso es que igual no es importante, porque si resulta que esta proteína la mutas y deja de funcionar, pues deja de funcionar y el organismo se muere porque desarrolla cáncer. Claro. Entonces, eso te va diciendo más o menos qué partes de la proteína son importantes. Entonces, lo que haces, eso se lo das al AlphaFold, y el AlphaFold tiene unos módulos que van a analizar todo eso y van a ser capaces de extraer de ahí alguna información de qué partes de la proteína están juntas y qué partes no están juntas. Eso hay un montón de estadística y un montón de cosas, pero ellos se han tirado toda la estadística que la gente iba desarrollando 10 años, han sustituido toda esa estadística por un transformer, y lo han entrenado, y el transformer funciona que no veas. O sea, yo me acuerdo de cuando hice el vídeo de AlphaFold 2, como la única información que teníamos era el paper de AlphaFold 1, sí. Pues era un poco eso, ¿no? Lo interesante de cómo habían convertido el problema a un problema de casi computer vision, donde cogían, por ejemplo, el tema este, ¿no? El del MSA, y iban sacando pues toda la información de las secuencias y lo convertían en una imagen, que eso se lo daban a una convolucional. Ahora la evolución ha sido coger la misma información, pero pasársela a un Transformers y que se encargue de encontrar pues esas alineaciones, ¿no? Y todo esto. Sí, yo diría que más bien, si en AlphaFold 1 lo que hicieron fue, digamos, un problema de computer vision, aquí han hecho un problema de signal processing. Le han dado una señal, he dicho, bueno, pues encuentra tú una manera de sacar una señal de las variaciones que hay. Y eso realmente es la salsa secreta de AlphaFold. Bueno, o una de las piezas de la salsa secreta. Una de las muchas piezas de... Tiene mil y una cosas. Y básicamente tú esto se lo das y entonces él te hace una predicción. Y bueno, ahora esto es bien fácil de hacer porque ellos han hecho una base de datos donde han publicado todas las predicciones de humanos y de ratones y demás. Entonces aquí ahora buscamos P53 y entonces aquí tenemos la estructura que ellos han predecido. Vale. Entonces, bueno, realmente normalmente decimos la estructura, que es lo que predice la estructura, pero predice algunas cosas más. La más importante quizás es la confianza de la predicción. Aquí podéis ver, ¿no? Entonces las cosas que son azul oscuro es lo que AlphaFold dice que está casi seguro predicho. Y luego estas cosas aquí que van por todos los lados, que son amarillas y naranjas, son las que no tienen mucha confianza. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque una de las grandes críticas de Deep Learning es que es una caja negra, ¿no? Y que si falla, pues quién sabe cómo falla. Pues en este caso AlphaFold te ayuda un poquito porque te va diciendo qué funciona y qué no funciona. Pero esto tiene también que ver con lo que decía antes del desorden, ¿no? Porque si vosotros miráis estas cosas aquí, que están por todos los lados, esto tiene muy poca confianza. Y resulta que si uno se pone a mirar esto por muchas proteínas, también puedes encontrar que estas regiones de poca confianza corresponden a regiones que se sabe que no tienen una estructura fija, que simplemente van como un poco bailando por ahí. Y eso es muy importante para su función en algunos casos. Vale. Que en este caso, por ejemplo, esto tú lo puedes entender como si fuese un lazo de vaquero, ¿no? Tiene una cuerda, la giran por ahí y de repente encuentran una proteína por ahí y la agarran y la cogen. Entonces, eso es muy importante para la función y el hecho de que AlphaFold de alguna manera haya encontrado esta información donde la gente no sabía que estaba, nos está enseñando muchísimo. Entonces, claro, eso ahí te explica cuáles son los problemas. Bueno, pues todo esto va de nuevo a esto de buscar las secuencias. Hay muchos casos donde no las puedes encontrar. El ejemplo que contaba antes con la proteína diseñada, tú si ahora mismo te inventas una proteína, no puedes compararla con otras proteínas que ya existen porque no tiene historia evolutiva. Claro. No, tú la has inventado. Entonces, esas en teoría debería hacerlas mal. Anticuerpos, por cosas de la biología, mutan un montón. Entonces, todas estas cosas no se pueden capturar tan bien. Ese tipo de proteínas, por ejemplo, no deberían de ser fáciles de hacer. Y el hecho de que, bueno, no las hace tan mal dice bastante sobre AlphaFold, yo creo. Claro, si lo que tú comentabas, ¿no? Si tú quieres hacer el diseño de una nueva proteína, en realidad esta herramienta pues tiene esa limitación que al final ni siquiera, o sea, el punto de partida en su funcionamiento es buscar en bases de datos y si no existe ese histórico, entonces quizás ese problema todavía queda ahí pendiente. Incluso me acuerdo cuando preparé el vídeo que se hablaba de que un problema más interesante que el propio plegamiento de proteínas es el problema inverso, ¿no? Que es decir, yo quiero diseñar esta estructura, dame la secuencia de aminoácidos que te lleva a eso. Según tu opinión, o sea, AlphaFold no es un sistema que nos permita ni siquiera acercarnos a esto, ¿no? Es difícil de decir realmente. Yo creo que no. Ahora, claro,
que alguien coja esto, quita un poco, quite no sé qué y añada no sé cuánto más que se puede hacer, pues igual sí. Te voy a poner un ejemplo. Hay un grupo de investigación que ha hecho algo muy parecido con un sistema similar que predice estructuras de las proteínas. Entonces, ellos lo llaman diseño de proteínas por alucinación. Vale. Entonces, ellos tienen una red neuronal que utilizan para predecir estructuras de proteínas y lo que hacen es cogen el final de la red y lo fijan a exactamente lo que ellos quieren, ¿no? Si, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero diseñar una proteína que tenga esta pieza de la estructura. Entonces lo ponen ahí, bloquean esas redes. Vale. Entonces lo que hacen es, haciendo gradient ascent, o sea, lo contrario de optimizar, tratar de ir para arriba en vez de para abajo, tratar de optimizar el input, las features de ese modelo para sacar esa parte de la proteína. Y ha funcionado bastante bien. Claro, o sea, esto es igual que en Computer Vision cuando se intenta entender un poco qué hace cada filtro, cada capa, que hacemos justo esta técnica, ¿no? De optimización. Pero claro, aplicado a una red que ha aprendido estructuras de proteínas. Claro, lo que te está optimizando al final es la secuencia inicial de aminoácidos. Eso está bastante... Es muy bonito. Yo cuando lo vi, esto me lo contaron en CASP, justo cuando pasó todo esto, y me pareció tan bonito, ¿no? Eso fue... Claro. Creo que CASP este año fue como, digamos, una salva a favor de Deep Learning, porque todo lo que pasó interesante realmente tenía que ver con redes neuronales. Y esto o sea, dentro de tu campo, ¿cómo se recibe? O sea, de repente un día pues sale, me imagino, llegará a vosotros las noticias al grupo y ¿qué se habla de repente? Oye, ¿nos vamos todos al paro o hay que estar atentos a esto? Pues yo de verdad lo pensé el día que se pasó. De hecho, te digo más. Esta noticia salió un martes. De hecho, creo que era el 30 de noviembre del año pasado. El miércoles de esa semana, yo tenía que dar una clase en la universidad de cómo predecir la estructura de las proteínas. Vale. Con lo cual, bueno, pues yo hablé con el otro con el que estábamos y decimos, bueno, pues les vamos a decir que todo esto es prehistoria ahora mismo y que vayan y que se lean el abstract de AlphaFold y que pues nos hagan una presentación sobre él o algo así, porque no sabemos qué contarles, sino todo. Yo creo que esto ha dejado, vamos, muchas de las cosas en las que yo estaba trabajando antes las ha dejado obsoletas. Vamos a ver, no completamente, ¿no? Muchas de esas ideas se podrán aplicar a otras cosas y funcionarán. Pero lo que es predecir la estructura de las proteínas, está clarísimo que AlphaFold se ha llevado el premio. Las técnicas anteriores, ¿cuánto tiempo tardaban en predecir una proteína, una estructura de estas? Yo creo que honestamente en muchos casos no las predecían bien. La estructura de las proteínas, tú necesitas una estructura cuando estás desarrollando un fármaco, por ejemplo. Suele ser uno de los pasos principales. Entonces, antes, si no lo habías mirado con un experimento, si lo habías predecido, la mayor parte de la gente decía, no invertimos dinero en esto, no vale la pena, va a estar mal. Y yo creo que era lo general. Hasta ahora tú te puedes asumir que si lo habías predecido con un ordenador, no. Vamos a ver, puedes tener una idea de lo que es, pero la estructura no la tienes. Ahora AlphaFold es que lo ha cambiado. Ahora ha creado un mundo en el que si tú tienes una secuencia que es muy fácil de obtener porque cuesta 4 duros con los nuevos modelos de secuenciación de ADN y todas estas cosas. Si tienes una secuencia, tienes una estructura. Y eso va a cambiar todo. ¿Qué puede cambiar, por ejemplo? Bueno, cosas que pueden cambiar. Tú piensas, el 33% de los fármacos que ha aprobado la Agencia del Medicamento estadounidense van a un tipo de proteínas que se llaman proteínas, bueno, no lo sé decir en español, pero se llaman GPCRs. Todas esas son las proteínas que son muy difíciles de entender, de saber cuáles son sus estructuras, porque no hay manera de cristalizarlas, que es el principal modelo para medir la estructura de la proteína en el laboratorio. Entonces, eso quiere decir que hay un montón de cosas en tu cuerpo que se podrían desarrollar fármacos para curar ciertas cosas que hasta ahora no se podía porque no tenía una estructura. Y sin una estructura, pues es muy difícil desarrollarlo. Ahora, tú vas a alphafold.evi.ac.uk y te la puedes descargar y está ahí predecida. Entonces eso, equipos de desarrollo de fármacos en las empresas farmacéuticas ahora se las pueden descargar y pueden desarrollar nuevos proyectos. Y eso es súper importante, porque antes no he dado números, ¿no? Pero a veces obtener una de estas estructuras en el laboratorio puede costar pues 2 años de trabajo, si tienes más o menos suerte, y millones de euros. O sea, no es raro decir que obtener una estructura puede costar 2 o 3 millones de euros. De hecho, el Protein Data Bank, el que tiene 180.000 estructuras, alguien me dio cifras el otro día de que puede haber costado entre 16.000 y 20.000 millones de euros en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, tú imagínate que eres una empresa farmacéutica que está gastando pues 2 años, un equipo y 20 millones de euros en obtener la estructura de esa proteína. Ahora viene DeepMind y te dice, no hace falta. Usted vaya al buscador, ponga la secuencia de la proteína y se la damos nosotros, en 1 minuto, sin esperar. Claro. Eso es una decisión después. Es que incluso se decía eso, ¿no? Que AlphaFold 2 al final tardaba, no sé si será cierto, pero la inferencia tardaba días a lo mejor en sacarte una proteína. ¿O cuánto tarda? Yo, todo lo que he hecho me ha tardado horas.
pues horas. Pero claro, es que también lo que se está haciendo es mapear todas las estructuras y decir, mira, directamente las ponemos en un buscador y que sea instantáneo. Exacto. Es que es un salto cualitativo, entiendo, para vuestro campo brutal. Pero para todo el mundo que trabaja en biología, siempre que la gente está hablando de, pues a ver cómo funciona esto, a ver cómo funciona lo otro, todo tiene que ver con cómo es la estructura. Entonces, eso lo cambia. Pero también es un poco, abre muchas preguntas filosóficas, yo creo, en el sentido de, ahora podemos predecir estas cosas, ¿no? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué? Claro. Porque te he contado que nosotros cogemos estos alineamientos de secuencias y veremos la historia evolutiva, pero las proteínas en tu cuerpo no tienen ni idea de eso. Ellas no saben si la proteína del ratón tiene no sé qué o no sé cuánto más. De alguna manera, sin ninguna de esa información, las proteínas son capaces de hacerlo. Entonces, el siguiente paso será entender cómo. Y puede que eso tenga un montón de implicaciones científicas interesantes. Claro. Es bonito por eso, porque sabemos que el problema al final está encapsulado dentro de nuestro cuerpo humano. No hace falta ir a la base de datos ni nada, entonces, claro. Realmente parece que es el típico problema que se va a tener que solucionar con IA, ¿no? Porque si a día de hoy todavía no hemos encontrado, bueno, a no ser que encontremos algún mecanismo que hasta ahora no se conociera, pero es cierto que hay tantas interacciones que son tan complicadas de estudiar individualmente que un sistema como estos que está desarrollando DeepMind pues van a dar respuesta. El último bloque que quería comentar contigo era sobre todo el tema de por qué DeepMind ha llegado a un resultado como este y a lo mejor años de investigación académica pues no lo han conseguido, ¿no? ¿Qué diferencia habría? Esa es la pregunta del millón, como dicen, ¿no? Yo creo que tiene muchos ingredientes. Vamos a ver. Uno de ellos es que los recursos. Porque yo creo que si combinásemos toda la gente que trabaja en este problema con DeepMind y contásemos, ¿no? Si ponemos juntas todas las GPUs y todas estas cosas, yo creo que DeepMind sale ganando. Sí. En ese sentido. Incluso con todos juntos. Segundo, ellos se pueden permitir trabajar de una forma muy distinta, que es, si tú trabajas en ciencia, pues tienes que publicar. Entonces, o sea, yo estoy haciendo mi doctorado, por ejemplo, y si no saco publicaciones, sean buenas o malas, es como si no lo hubiese hecho. Pero en DeepMind se puede permitir no hacer eso. Ellos se pueden permitir juntar a 30 tíos, pagarles muy bien, por cierto, durante 2 años, y decirles, bueno, pues os vais a sentar aquí y vais a tratar de resolver el problema. Entonces, ellos no tienen que perder tiempo en escribir artículos, perder tiempo en justificar no sé qué, perder tiempo en pedir proyectos. Ellos simplemente hacen ciencia y funciona. Una cosa que me parece que es súper importante es la comunicación entre equipos. Porque no, tú piensas que, por ejemplo, tú y yo somos 2 equipos en este problema, ¿vale? Entonces, yo tengo una idea muy buena, genial. La pruebo, la implemento, yo solito, lo entreno, lo hago, he hecho 6 meses y al final veo que la idea es buena. Entonces, me paso otro mes escribiendo un artículo, lo publico, tú lo ves en internet, te lo bajas, lo imprimes, lo pones en tu torre de cosas que lees y luego al mes siguiente lo lees. Han pasado 8 meses. Ahora, tú y yo estamos en DeepMind. Entonces, yo tengo esta idea, voy a la hora del café, charlamos y te la cuento y tú me dices, anda, pues eso es buena idea. Entonces yo lo implemento, lo entreno en nuestro supercluster, que en lugar de 6 meses me va a tardar pues 1 semana. A la semana siguiente yo veo los resultados, voy al café otra vez y te cuento, oye, tocayo, que mira, que esto funciona. Y entonces tú tienes esta idea y basada en esta idea tienes otra idea. Entonces tú vas y lo haces. Y lo que hubiese tardado pues 2 años entre los dos en hacerlo, ahora ha tardado 2 semanas. Claro. Con lo cual, si tú tienes 2 años, pues puedes repetir ese proceso de iteración, de idea, publicación, en muchísimo menos. Claro. No, y a lo mejor, oye, que yo el paper del Transformer no entiendo. Ah, sí, mira, tenemos bajo nómina al tío que lo escribió. Espera, Claro, eso es otra. Pregúntale. No, mira, que TensorFlow no tiene un módulo para adaptarse con este tipo. Ah, pues mira, llamamos al equipo de Zurich que ellos te lo diseñan en una tarde. Exacto, es como, eso. Es que al final todo el campo del deep learning, gran peso del desarrollo que hemos tenido en esta última década ha sido gracias a Google. Ha sido casi todo Google, sí, con todo sentido. Sí. Entonces sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo que hay una diferencia de recursos notable, ¿no? Y es difícil, yo creo, para la academia seguirle el ritmo a estas empresas y me hace preguntarme cómo va a evolucionar esto. Es decir, alguien como tú, o si yo estuviera en tu posición, yo estaría mirando con ojos golosos estos laboratorios, ¿no? Claro. Ahora mismo, pero es que yo creo que no es solo Google, ¿no? O sea, Google lo ha hecho muy bien, sí, hay que decírselo. Porque en CAS, por ejemplo, también fue, que yo recuerdo, Tencent AI, una compañía china, y o sea, yo recuerdo que, vamos a ver, de ver sus charlas, ellos entrenaron lo que ellos llaman una red súper densa que tenía 120 capas o algo así, vamos. O sea, un poco poner capas por el hecho por la razón de poner capas porque pueden hacerlo. Pero los resultados no eran tan impresionantes ni de lejos como los de Google. Ahora sí que es cierto que si tú vas a Facebook, por ejemplo, Facebook tiene un equipo muy potente de investigación biológica. Ellos han hecho unas cosas muy interesantes con modelos de lenguaje. Entonces ellos entrenan transformes gigantescos y luego interpretan los pesos de los transformes y a ver qué es lo que encuentran. Y quiero decir, están haciendo investigación básica, no están desarrollando el próximo Google Chrome, ni el próximo algoritmo de anuncios de Facebook.
Están haciendo puro y duro investigación científica. Microsoft está igual. A ver, ahora mismo no lo sigo tan de cerca, pero sé que también tienen cosas muy similares. Entonces, es difícil no mirar con ojos golosos lo que están haciendo las empresas, ¿no? Porque te ofrecen recursos que nunca tendrías en la investigación científica común, porque no podrías entrenar esos modelos. Te ofrecen, digamos, no los mismos problemas, o sea, no tienes... No conozco a nadie que trabaje directamente, pero entiendo que no tienen que publicar con la misma presión con la que hacen en la ciencia. Y por otra parte, vamos a ver, es un buen empleo. No es un poco el empleo de y la burocracia también me imagino, ¿no? Eso es terrible, sí. Sobre todo en España. Claro, yo me acuerdo solamente de estudiar el máster en la Universidad de Helsinki, que a la mínima que querías usar el clúster de computación que teníamos ahí, pues tenías que estar pidiendo solicitudes. Sí, eso es horrible también. Claro, sí. Entonces, me imagino que en Google no tampoco es como, mira, aquí tienes 20.000 GPUs para ti, pero bueno, parece como que... Sí, a lo mejor sí. O sea, parece que son esas facilidades, ¿no? Que te dan como bastante cancha para que tú puedas hacer una investigación cómoda, para que tú, si quieres dedicarte a aportar valor investigando, puedas hacerlo. Sería interesante conocer a alguien de DeepMind para que nos desmientan todo esto y a lo mejor nos digan no. Bueno, también hay un español muy famoso en DeepMind, a ver si lo puedes Oriol Viñal, sí, yo le voy lanzando la caña de cuando en cuando. Pero cuando está en todas partes, madre mía, cada vez que leo un paper de DeepMind está ese hombre ahí. Yo no sé qué come, pero vamos. Bueno, se ponen en cola para firmar los papers, o sea, en los papers de DeepMind aparece como 4 filas de autores. En este caso, sí, yo no sé cómo va a evolucionar todo esto, ni tampoco sé si las empresas van a seguir haciendo investigación básica o es una tendencia actual. Es decir, ahora mismo un poco vamos a aprovecharnos de los propios frutos que hemos desarrollado nosotros y vamos a generar titulares de impacto, pero al final a Google, más allá del marketing, ¿en qué le repercute un sistema como AlphaFold 2? Pues yo no tengo ni idea, si te digo la verdad. Claro. No tengo ni idea. Vamos a ver, hubo una crítica que a mí me gustó mucho, esto ya es de cuando el primer CASP en el que Google participó, que dice, bueno, vamos a ver, esto no es el trabajo de Google. O sea, ¿cómo puede ser posible que Google haya tenido tantísimo éxito en un problema que es fundamentalmente las empresas farmacéuticas? Porque entonces, tú me puedes decir, no, es que las empresas no se les da bien el deep learning. Y entonces yo diría, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿qué es que les falta el dinero? ¿Qué es que les falta el tiempo? ¿Qué es que les faltan los recursos? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que problemas biológicos de este nivel los estén resolviendo empresas tecnológicas y no empresas farmacéuticas? Yo creo que eso te señala que las empresas farmacéuticas están haciendo algo muy mal. Claro. ¿Qué es lo que saca Google de todo esto? Pues aparte de, entre comillas, humillar un poco a las empresas farmacéuticas, pues no lo sé. Sí, yo tampoco lo sé, no sé si es una tendencia. O sea, al final yo sí creo que lo que hizo Google bien fue comprar una empresa como DeepMind, donde entiendo que la gente o la misión corporativa de DeepMind era más de laboratorio, ¿no? De queremos hacer investigación básica y resolver problemas. Y claro, eso dentro de Google se ha quedado como una especie de isla de proyectos, porque luego es cierto que el que trabaja en Google Zurich o en Google AI sí está haciendo asistente de voz, sí está haciendo productos de Google. La libertad un poco está ahí dentro de DeepMind. Será interesante ver si esta tendencia se mantiene, ¿no? Si Google seguirá metiendo pasta o Microsoft y tal para generar pues proyectos tan ambiciosos como esto. Ojalá que sí, porque la repercusión que tiene es brutal. Pero yo entiendo que es un poco también de una manera de atraer talento, ¿no? Porque, vamos a ver, dicho así un poco mal y pronto, ¿no? DeepMind en su origen tiene una manera de vender trabajos un poco mala, ¿no? Es decir, bueno, pues llevas estudiando todo este tiempo, eres tan bueno en Machine Learning, pues ven aquí y vamos a ganar al mejor del mundo al Go. Muy interesante, o sea, interesante es, por supuesto, es un tema muy interesante de investigación y hay muchas cosas que hacer. Pero pues no es vamos a curar el cáncer, no es vamos a acabar con el cambio climático, no es, digamos, los grandes problemas si quisiésemos, a pesar de que, o sea, chapó que lo haga. Entonces yo entiendo que este tipo de cosas también es una manera para ellos de decir, bueno, pues vas a venir con nosotros a DeepMind a resolver los grandes problemas del mundo. Claro. Eso es una manera adicional de convencer a la gente que vaya a trabajar allí. Pero vamos, eso es una hipótesis que igual no tiene nada que ver con la razón por la que ellos lo han hecho. Luego puede ser que ahora mismo ellos sean los que estén consiguiendo estos resultados tan espectaculares porque son posiblemente los pocos que saben utilizar estas herramientas de manera efectiva, además que con la computación que se requiere. Pero que a lo mejor, pues vamos a pensar, de aquí 5 o 10 años, laboratorios como en el que tú trabajas o laboratorios de diversas universidades, pues ya se puede entrenar a lo mejor al Perceiver 5 de manera más eficiente y a lo mejor vosotros con vuestro también conocimiento del propio problema, que yo creo que es fundamental, pues podéis
entrenar a un AlphaFold 8, ¿no? Y sacar más rendimiento de Google. O sea, mi pregunta sería si tú crees que podéis aportar desde vuestros laboratorios conocimiento extra sobre estas herramientas para conseguir un mejor rendimiento. Yo creo que sí, porque en todos estos artículos tú te puedes encontrar gente de la academia que ha colaborado. O sea, no lo han hecho ellos solos. Bueno, primero, toda la gente que sale ahí o la mayor parte de la gente que sale en el paper de DeepMind, o sea, todos ellos no nacieron ayer. Todos ellos son gente que ha hecho doctorados y pues han sido postdocs y han trabajado con no sé quién, con no sé cuánto más, con lo cual todas esas ideas permean dentro de DeepMind. Pero es que también han tenido consultores del mundo de la academia, ¿no? En los dos papers de AlphaFold siempre han tenido a un especialista en esto o en lo otro que les ha ayudado a hacer las cosas. Entonces sí que muchas ideas permean. Ahora bien, yo opino que el pronóstico es malo en ese sentido. Yo pienso, tú piensas en AlexNet, creo que era 2004 o 2006, por ahí está. 2012, creo. 2012 vale, perfecto, es que lo tengo todo muy mal. Pues si yo recuerdo correctamente, ¿no? Lo entrenó en 3 o 4 GPUs. Sí. ¿Qué quiere decir? Hombre, no es mucho, pero entra dentro de lo que podría hacer pues casi una persona en casa, ¿no? Con pues las GPUs de gaming, quizás. Sí. Mientras que ahora, si tratásemos de hacer GPT-3 o uno de estos modelos gigantescos, o sea, es que no habría manera en absoluto que ni nos llegásemos cerca con todas las GPUs que necesitaríamos. Entonces yo creo que esa brecha entre lo que puede hacer una persona normal o un laboratorio y lo que puede hacer Big Tech, lo que va a hacer es crecer y crecer y crecer y crecer, porque ellos se pueden permitir comprar millones de GPUs y pues nosotros no. Sí, sí. Y también porque las propias herramientas que están desarrollando de IA van a seguir desarrollándose. De momento parece que el campo del Deep Learning no está frenándose, sino que se siguen aportando ideas y de repente los Transformers ahora pues son la leche para todo. ¿O sí? Y dentro de 3 años pues será otra nueva idea. Sí, bueno, y también que Google en particular, ¿no? Que tienen las TPUs que han diseñado ellos, o sea, desde cero para entrenar cosas. Y claro, pues lo mismo que decías tú antes, oye, es que no sé cómo hacer no sé qué en la TPU. Nada, bueno, coge el teléfono, llama al tipo de donde sea que lo ha desarrollado y pues hablas con él esta tarde. Y te cuento. Claro. Yo te estaba echando ahí un lazo por si querías defender la academia de alguna manera, pero... No. A ver, sí, vale. La academia hay que defender lo que tiene. La cosa es que, digamos, aquí DeepMind ha venido como un ninja, ¿no? Y os he dicho, bueno, el problema existe. Bueno, pues nosotros aparecemos, damos un sablazo y nos marchamos. Y eso lo ha hecho muy bien. Pero lo que no se puede tener en cuenta es que el objetivo de DeepMind se lo hemos puesto nosotros ahí. O sea, claro. Hubo un montón de gente que tuvo que pensar cuál era el problema, cómo desarrollamos el problema, cómo medimos el problema, ¿no? O sea, CASP lleva ahí 20 años, pero es que antes de que existiese no estaba nada claro. Antes de que existiese la gente publicaba artículos que no tienen ningún sentido. De hecho, o sea, suena muy estúpido en el año en el que estamos, pero era perfectamente típico que la gente entrenase en su test set. Entonces ya, bueno, pues nada, yo entreno mi test set y digo, bueno, pues de lo mismo que he aprendido, ¿no? De las preguntas que me estudié para el examen, las he sacado todas bien. Claro. Pues eso era perfectamente normal. Entonces ha habido un montón de trabajo intelectual hasta que hemos sido capaces de decir, bueno, pues este es el experimento que hacemos, esto es lo que queremos hacer. Y claro. Pues eso lo ha hecho un montón de gente durante muchos años. Ahora ellos han llegado y lo han machacado. Sí. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que la academia ahora esté para tirar. Quizás el futuro de la academia será pensar cómo organizar los problemas más que pensar cómo resolver los problemas. Claro. O pensar cómo resolver problemas que no se pueden resolver por Deep Learning. Porque, por ejemplo, lo que hablamos de la interacción de las proteínas es que no hay datos. Entonces, si no hay datos, pues ¿cómo lo resolvemos? No podemos entrenar algo si no tenemos datos. Entonces, pues o pensar cómo conseguimos más datos, desarrollando nuevas técnicas, o pensar, pues igual esto hay un modelo físico con el que lo podemos entender mejor y eso se lo inyectamos en el Machine Learning. Sobre esto último, a ver, claro, es que DeepMind también, su pasado nos ha enseñado que primero hicieron AlphaGo y luego hicieron AlphaGo Zero, que era un poco el salto de vamos a entrenarlo sin datos supervisados, sino que descubra él solo, que emerja de ahí todas las reglas y todas las estrategias. ¿Hay algo similar que conozcas que se esté haciendo de, pues esto, ¿no? De predicción estructural de proteínas sin datos? O a lo mejor con unos datos iniciales, pero que descubra... Que yo sepa, no. El problema es que no se entiende bien la física de cómo funcionan las proteínas como para que puedas hacer algo sin tener las estructuras. Claro. Entonces, de hecho, ha habido grupos de gente que han tratado de resolver este mismo problema de una forma física, ¿no? Y bueno, pues las proteínas son átomos. Entonces, ponemos átomos y hacemos una simulación de cómo se comportan los átomos y si esperamos suficiente, pues será la proteína.
Y la gente la prueba y, hombre, vamos a ver, o sea, tiene razón, en teoría eso funciona. Lo que pasa es que igual tienes que esperar, pues, 5.000 años hasta que la proteína salga. Entonces, 5.000 años, pues, no los podemos esperar. Hay un poco la otra base será la computación cuántica, ¿no? En algún momento, si se puede hacer estas simulaciones. Puede ser. Que será DeepMind llamando al departamento de Google Quantum y diciendo, oye, Google mira. Quantum AI, y a ver qué es lo que dicen ellos, ¿no? Es muy pronto para decir qué es lo que va a pasar en ese área, me temo. Es muy prematuro. Vale, voy a... O sea, como sé que tú en breves te tienes que ir, voy a dejar que la gente del chat haga un par de preguntillas. Pregunta por aquí, el Casi, yo creo que en referencia a lo que hablamos antes de las interacciones entre proteínas, que no existen muchos datos, ¿cómo se pueden generar esos datos? Es decir, ¿qué técnicas se utilizan para generar pues un protein databank de interacciones de proteínas? Vale, pues realmente exactamente las mismas técnicas que se utilizan con las proteínas. Entonces hay, básicamente lo que uno hace para entender la estructura de una proteína es lo que se llama cristalografía de rayos X. Entonces tú coges la proteína que tú tienes, la disuelves y la pones en un vasito y esperas una temporada. Y si haces las cosas bien, lo que va a pasar es que esa proteína va a solidificar y va a formar lo que se llama un cristal. Entonces tú a ese cristal le puedes disparar rayos X y por unos principios físicos los rayos X van a ir en direcciones determinadas y de ahí tú puedes sacar con un montón de matemáticas la estructura de la proteína. Pues ¿cómo hacerlo con interacciones de proteínas? Pues realmente exactamente lo mismo. Coges las dos proteínas, las pones las dos en tu matraz y esperas a que solidifiquen y si tienes suerte te van a solidificar las dos juntas. Entonces puedes sacar eso y verlo. Vale. Ahora hay un método nuevo que se llama criomicroscopía electrónica, sí, que lo que hace es coge esas proteínas y en lugar de esperar a que se te cristalicen, tú las pones como en una placa, ¿no? Como las placas de ver la sangre en el colegio. Y lo miras muchas veces y de mirarlo muchas veces puedes reconstruir la estructura. Bueno, no sé, si tengo la verdad ahora mismo no sé muy bien cómo bien funciona para las interacciones entre proteínas. Pero en general es que es difícil, ¿no? Porque una proteína es muy fácil, tú simplemente la haces y está ahí y es todo esto. Pero para que se te junten dos proteínas y que tú sepas la interacción, eso ya es un poquito más complicado. Porque a veces se juntan, pero a veces se separan y a veces se juntan y a veces se separan. Claro. Y tienes que darles justo ahí cuando están juntos para entender las estructuras. Claro, y vamos, yo lo que estoy visualizando es que estas técnicas no te generan, evidentemente, la imagen de la proteína 3D como hemos visto antes, sino que te generan, pues me imagino, pues muestreos de la sección del pulso que hemos lanzado de electrones y cosas así. Claro, ¿cómo puedes, por ejemplo, saber dónde termina la estructura de una y comienza otra? No sé si eso será un problema o se diferencia bastante bien. Creo que en general se diferencia bastante bien porque ya se entienden bastante bien cómo interaccionan dos proteínas. Pero claro, es un problema de resolución en muchos casos, claro. Porque tú lo que ves es un poco borroso, ¿no? Entonces, ser capaz de exactamente qué átomo hace qué es complicado. Pero se está avanzando muy rápido. ¿Crees que se podría parar la investigación a raíz de innovaciones como AlphaFold 2? Que digan, bueno, es que esto ya no nos es rentable porque la gente prefiere sacar las estructuras a través de estos sistemas. No, yo creo que no, porque hay muchas más cosas de lo que hace AlphaFold. Hombre, vamos a ver, los experimentos rutinarios de algunas estructuras que son fáciles de sacar, pues sí, yo creo que ya la gente no se va a molestar. Y va a decir, no, pues ya sacó el AlphaFold. Pero hay muchísimo todavía. O sea, eso es, digamos, como las ramas más bajas del árbol, pero todavía queda un montón. Yo no creo que estén muertos todavía, ni mucho menos. Vale. Pregunta por aquí David Rubiano, la pregunta que también estrella. Si sabes si se ha aplicado esto para el tema del COVID. En este caso pregunta para la vacuna, si se ha utilizado en... Muchísimo. Ellos ya, creo que ¿cuándo fue? Febrero o marzo de 2020, vamos, antes del confinamiento y antes de todo, ellos ya publicaron las estructuras que ellos predijeron del COVID. Están todas publicadas en la base de datos de... Vale. ¿Y se ha comprobado si era...? Vale. Sí. Bueno, eso ya fue antes de CASP y antes de todo, ellos ya las predijeron y las compararon con las estructuras cuando fueron saliendo y sí que salieron. Sí salieron. Vale, pues no sé si queda alguna pregunta más por aquí. Preguntan si ha quebrado alguna empresa por lo de AlphaFold. No que yo sepa. Bueno. Alguna habrá. Igual. Todavía no, bueno, hay que darle tiempo a que se asiente el polvo. Bueno, preguntan que cuál crees, y así con esto cerramos, ¿cuál crees que será la siguiente víctima del Deep Learning? La siguiente víctima. Víctima. Uf, yo es que creo que víctima no es ninguna. Yo creo que esto es un avance... O sea, igual que a mí me molesta un poco, ¿no? Porque, digamos, que me han hecho el problema en el que yo estaba trabajando, ¿no? Y me han dejado como sin trabajo, digamos. Pero esto es maravilloso para todo el mundo. ¿Pero cuál es la próxima víctima? Yo creo que el siguiente paso de desarrollar fármacos, que es, tú cuando desarrollas un fármaco, tú quieres algo que se mete en una proteína y la bloquee, ¿no? Si tienes algo que hace que una célula sea cancerígena, tú quieres pararlo lo antes posible. Y eso es un problema muy difícil, pero para el cual hay bastantes datos. Entonces yo creo que lo que ellos van a hacer es, con datos públicos y quizá con una farmacéutica, se van a poner a ver si son capaces de predecir si X compuesto puede parar esta proteína. Creo.
Y si lo hiciesen, eso ya sería todavía más revolucionario de lo que han hecho. Pues esperaremos a que salga ese titular, 2022, DeepMind, el blog, de repente sacan ahí, hemos conseguido tal cosa. Seguramente lo veremos. Y esperaremos también para leer en tu blog si escribes sobre ello. A ver si tengo la motivación todavía. Pero nada, ha sido un placer, ya te digo. O sea, tenía muchas ganas de hablar contigo y de poder charlar de AlphaFold, que para mí fue de los avances más impresionantes de 2020. Y en 2021 sigue resonando, es decir, creo que todavía podríamos decir que el que lo hayan hecho público es una de las grandes noticias científicas de este año. Y... Hay que esperar, en los próximos 6 meses van a empezar a salir cosas muy interesantes de gente que construye sobre AlphaFold. Pero bueno, eso es otra historia y deberá ser contada en otro momento. Pues hablaremos contigo de nuevo cuando eso ocurra. Nada, Carlos, un placer, ¿vale? Un placer enorme. Cuando tengamos... Nada, a ti por pasarte, y cuando tengamos más noticias, pues esperamos tenerte por aquí. Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a ti, y cuidaos todos mucho. Hasta pronto. Chao, chao.